Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy tenemos un juego que me hace mucha ilusión, tenemos Vote for Women. Es un juego sobre el sufragio femenino en Estados Unidos, un juego histórico que tiene además, viene con unas fichas muy interesantes, que de hecho la voy a enseñar antes de proceder con el tutorial, porque como ya no hacemos unboxings en el canal, me parece interesante que lo tengáis un poco visto, ¿no? Entonces, voy a poner ejemplo. Bueno, tenemos el típico, el documento histórico explicándonos como un poquito la idea del juego, la ambientación y de dónde viene todo. Así que es súper importante que le echemos un vistazo porque este juego también se trata de aprender qué es lo que pasó y por qué las cosas que se dan por sentadas a veces no son tan fáciles. Y también en ese libreto pues nos viene la explicación de estos documentos que nos vienen, ¿vale? Que son documentos históricos, evidentemente son copias, de cartas, publicaciones que se hicieron en su día sobre el tema del sufragio feminista. La verdad es que está muy bien porque además los tipos de papel son distintos para cada uno de ellos. Tenemos el de las mujeres de California que está en castellano incluso. Justificantes para poder ir a votar para una primera mujer de uno de los estados en los que se puede votar para estas elecciones, bueno, para este referéndum. Como veis, es una pasada, no os voy a enseñar todos en pantalla, porque este juego vale la pena que os lo compréis. Aunque sea ya solamente por esta documentación histórica, tenemos incluso la portada del New York Times cuando se aprobó la enmienda. Así que nada, os lo enseño porque como no estoy haciendo unboxing ya, pues creo que esto era importante verlo, porque esto sí que no lo veremos en juego porque no forma parte de lo que es la partida en sí misma. Darle las gracias a Forcycle Games porque este juego, este vídeo lo podemos hacer gracias a la colaboración Forcycle Games, que es la editora de este juego, que ha tenido a bien facilitarnos esta copia. Es la primera colaboración que hacemos con una editorial no española, extranjera, en este caso de Estados Unidos, de Washington DC. Y nada, darles las gracias por esta colaboración. Esperemos que no sea la última. Y sin más dilación, vamos a la mesa a ver el tutorial. Pues para empezar vamos a hacer una visión general del juego y los componentes. En primer lugar, os quiero enseñar el tablero. El tablero, como veis, tenemos el mapa de Estados Unidos con los estados y los estados están englobados en regiones. Este marcador nos va a servir para colocar los personajes que hacen campaña. Los campaigners en inglés, no sé cómo se traducirá al castellano, si se traduce el juego, pero son estos personajes que tiene cada uno de los bandos. Entonces se moverán por el mapa, pero se moverán siempre en estas casillas de región, no irán nunca a estados específicos. Y desde aquí pues harán acciones en esa región. Como os decía, cada región tiene 8 estados. Entonces, el juego va un poco de ir colocando cubos de influencia y conseguir las mayorías en los estados. Va a ir habiendo el lado a favor del sufragio femenino, va a colocar cubos amarillos y morados que se van a sumar los unos a los otros. Y el lado patriarcal o antisufragista va a colocar los naranjas. Nunca va a haber un estado en el que haya cubos de los dos bandos, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos que colocar dos naranjas en Texas, lo que haríamos sería quitar dos de los sufragistas y viceversa. O sea, siempre lo que vamos a tener en los estados es la diferencia entre uno y otro. Si el sufragista tiene que colocar 3 cubos en Oklahoma, pues lo que va a hacer es quitar dos y colocar uno. Esto es una mecánica fundamental que tenéis que tener bastante clara para la explicación de después. Pero bueno, básicamente vamos a ir poniendo cubos en el mapa. Esto se va a ir desarrollando la partida, se van a ir colocando más o menos. Y entonces la mecánica lo que va a suceder en un momento dado es que la otra batalla es el Congreso. Os explico. En este juego lo que estamos haciendo es intentar aprobar una enmienda en la Constitución para que todos los estados puedan votar las mujeres. Entonces, para aprobar una enmienda a la Constitución en Estados Unidos, primero la tiene que aprobar el Congreso, que es este tracto aquí, y una vez aprobado el Congreso la tienen que ratificar los estados. No la tienen que ratificar todos los estados, la tienen que ratificar al menos 36. Eso significa que si 13 votan en contra, ya la enmienda ya no se puede aprobar. En este caso lo que tenemos son unas fichas del lado sufragista a favor y del lado
antisufragista en contra. Entonces, ¿qué va a pasar? Este track va a ir avanzando, va a ir retrocediendo en función de las cartas y de las acciones que vayan haciendo los jugadores. Y en el momento que este track se llene, justo en el momento en que el track se llene, se van a mirar todos los estados. Todos los estados que tengan 4 más cubos de un bando, lo que vamos a hacer es quitar todos los cubos y en el caso del sufragista poner un check. Imaginaos que, por ejemplo, aquí tuviéramos 4 del antisufragista, lo quitaríamos y pondríamos la X. En el momento que el antisufragista llegue a 13 o el sufragista llegue a 36, se acaba la partida y gana el bando correspondiente. Si se acaba, como veis tenemos un track de turnos que va avanzando cada turno, si se acaba el turno 6 y el Congreso no ha sido capaz de enviar a los estados la propuesta, gana el antisufragista. ¿Vale? Entonces el antisufragista tiene 2 vías de ganar. O evita que esto llegue aquí, por lo tanto ni se envía a los estados, o directamente gana en la batalla de la certificación en los estados. Después veréis que, lo explicaré después, si al final del turno 6 no se ha resuelto la partida, lo que se va a hacer es que van a ir votando todos los estados hasta que se resuelva. Y esto es un poquito para que veáis el juego en global. También tenemos las chapas que tienen los dos bandos, que nos van a permitir hacer acciones adicionales, volver a tirar dados y tal. Y tenemos las cartas. Las cartas siempre vamos a tener que jugar una carta, vamos a jugarla por el evento que nos indica, o vamos a jugar una de las acciones genéricas que tenemos disponibles. Durante la preparación de la partida se van a colocar al lado del tablero las cartas de estrategia, se van a descubrir 3 cartas de estrategia y el mazo se va a quedar boca abajo al lado, y vamos a tener una serie de cartas de estado. Entonces estas cartas funcionan de la siguiente manera. Habrá una fase de estrategia en la que se robará una carta de estrategia, luego explicaré cómo. Entonces estas cartas de estrategia se ganan así. Y las cartas de estado se ganan en el momento que un jugador tiene 4 cubos en uno de los estados de la carta, tomará la carta y se la llevará a su mano o a su parte de la mesa para poderla jugar. Esto es importante porque nos va a marcar los compases de inicio y de media partida, y las cartas estratégicas, tanto las de estrategia como las de estado, pueden ser bastante determinantes durante la partida. Bueno, pues vamos a ver las fases de la partida. Vamos a tener 4 fases en cada ronda, vamos a tener 5 rondas o turnos. Entonces, primero vamos a tener la planning, que básicamente, la planning phase, que básicamente va a ser robar cartas, ya lo veréis. La segunda va a ser la fase de estrategia, que es donde vamos a conseguir las cartas de estrategia. La tercera va a ser la de operaciones, donde vamos a ir jugando cartas alternativamente los 2 jugadores para ir provocando cambios en el mapa. Y 4 es la fase de mantenimiento. Voy a explicar la fase 1, la 2 y la 4, y la 3 la dejamos para el final. Entonces, la fase de planning, ¿cómo va? Nosotros vamos a tener una carta en la mano que nos ha sobrado del turno anterior. Siempre nos va a sobrar una. Al principio de la partida tenemos cada uno una carta que pone Start, que es la carta inicial de cada uno de los bandos. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer cada bando es robar 6 cartas y nos la vamos a llevar a la mano junto con la carta que ya teníamos. La siguiente fase del turno es la fase de estrategia. Como os decía, vamos a tener 3 cartas de estrategia que estaremos mostrando. Y entonces el jugador sufragista o la jugadora sufragista tiene que valorar, en función de las chapas que tenga cada bando, si va a tomar una carta de estrategia o no. No tiene que decir qué carta quiere, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer es decir cuántas chapas pones para intentar coger la carta. Esta parte es un poco complicada para el sufragista, porque tiene que tener en cuenta que primero va a anunciar las que pone. Imaginaos que dice pongo 3, y entonces el antisufragista va a tener 3 opciones. O pasa, no hace nada, y entonces el sufragista, la jugadora sufragista, gasta las 3 chapas y toma una de las cartas. También el antisufragista tiene la opción de igualar, y entonces ambos pierden las chapas y nadie coge carta. Y la última opción es que el antisufragista supere las chapas del sufragista, y entonces todo el mundo pierde sus chapas y el antisufragista es el que va a robar la carta de estrategia. Finalmente, la fase de mantenimiento, lo que vamos a hacer es avanzar el indicador de turno y vamos a descartar las cartas de aquí que correspondan. No vamos a descartar las de votación final. Habrá cartas que cuando juguemos como evento se irán y afectarán a la votación final, si es que hay, después del sexto turno. Si no se acaba la partida, hacemos la votación final, que luego lo explicaré. Entonces estas cartas no se descartan nunca, estas que son para el resto del juego tampoco, pero las que están aquí, que solamente duran un turno, las descartamos en este momento como parte de la fase de movimiento.
Y ahora os explico lo que es la fase de operaciones, que digamos es la chicha del juego, es donde vamos a pasar bastante más rato. Entonces siempre va a empezar el sufragista. Y lo primero y lo que tiene que hacer el sufragista es jugar una de las cartas de la mano. Por ejemplo, imaginaos que juega esta carta. Con esta carta tiene 4 opciones: o jugarla como evento, o jugarla como campaña, o como organización, o como lobby. Si la juega como evento es muy fácil, seguimos el evento que nos pone. En este caso nos dice que añadamos un cilindro en el Congreso y que recibamos 2 chapas. Hay eventos que tienen requisitos, entonces si el evento tiene requisito, si no se cumple, evidentemente no se puede jugar como evento, pero sí que lo podemos jugar como cualquiera de las otras acciones. La segunda opción es como acción de campaña. ¿La acción de campaña en qué consiste? Imaginaros que en esta partida el jugador o la jugadora de sufragista juega esta misma carta y decide hacer una acción de campaña. Aquí en este caso lo que tiene que hacer es lanzar 2 dados de 4 caras, aunque veáis que tienen 8 caras, en realidad son dados de 4. El 1, el 2, el 3 y 4 están repetidos 2 veces, ¿vale? Os aviso, cuidado porque ruedan un montón, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es tirar tantos dados como personajes campaigners tengamos en el mapa. En este caso, como tengo 2, voy a tirar 2 dados. Tiraría estos 2 dados. Un 3 y un 2. Vale. Pues entonces con este resultado puedo hacer, de entrada puedo hacer 2 cosas. O me lo quedo o gasto una chapa en tirar los 2 dados. Siempre voy a poder gastar una chapa para volver a tirar todos los dados. No puedo hacer una retirada parcial. No puedo decir, no, pues tiro este dado. No. Si tiras la chapa tienes que volver a tirar todo. Esto siempre, ¿vale? La chapa siempre os va a servir para volver a relanzar dados. Tenedlo en cuenta. Entonces, en este caso, imaginaros que digo que no, que me quedo con este resultado. Entonces, cada resultado lo asigno a uno de los campaigners. Entonces, a continuación, hago campaña en esas regiones o puedo gastar una chapa por cada campaigner para moverlos, ¿vale? Por ejemplo, si quiero mover este, pago una chapa y lo muevo, por ejemplo, a Midwest. Puedo pagar otra chapa para mover este. Bueno, imaginemos que no lo movemos. Tened en cuenta que para moverlo se hace en este momento, el momento de campaign. A menos que tengamos una carta con un evento que nos permita moverlos y tal. Entonces, con estos números lo que vamos a hacer es añadir cubos a la región hasta ese número. Por ejemplo, aquí me dice 2, pues mira, por ejemplo, puedo poner 2 aquí. Y este me dice 3, pues pongo 1 en Tennessee y 2, por ejemplo, en Pensilvania. Y esto sería la opción de campaña. Contra más campañas tengamos en el mapa, pues mejor. ¿Qué más acciones tenemos? La otra acción que podemos hacer es de organización. La acción de organización es bastante simple. Simplemente vamos a ganar tantas chapas como campañas tengamos. Tenemos 2 campañas, pues gano 2 chapas. Y después tenemos la opción de jugar la Loving Action, ¿vale? Que es intentar meter un cilindro aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es tirar un dado rojo por cada campaigner que tengamos y por cada 6 añadimos un cilindro al Congreso. Tiraremos esto, aquí no habría nada, no conseguiríamos nada. Si uno de los dados es un 6, añadiríamos un cubo y si los dos fueran 6, pues añadiríamos 2 cilindros aquí. Pues como veis, con una carta, en cada turno vamos a tirar una carta y vamos a hacer la acción de evento, o acción de campaña, o acción de lobbying, o acción de organización de robar chapas. Estas son las 4 acciones que podemos hacer. Además, es posible que tengamos en la mano cartas de estrategia o cartas de estado que hayamos conseguido. Las cartas de estado, recuerdo que la conseguimos cuando tenemos 4 más cubos en ese estado, y las cartas de estrategia en la fase de estrategia. Entonces, ¿cómo se usan? Las usamos a más a más. Podemos utilizar una carta de estrategia de estado por turno, solamente una, y la podemos jugar antes o después de la carta principal. O sea, carta principal siempre vamos a tener que jugar una. Y a más vamos a poder jugar una de estas antes o después. Solamente una. Así que tened cuidado que no se os vayan a quedar cartas en la mano. Ahora os voy a explicar de nuevo cómo se hace el tema de controlar el estado y que el estado vote una cosa u otra y cómo es la votación final. Bueno, os recuerdo que si llegamos al final de la ronda 6 y el Congreso no ha enviado a votar la enmienda, gana la partida el jugador que se opone al sufragio femenino. Pero en el caso de que se complete, en el momento que se complete, vamos a retirar ya todos los cilindros y vamos a mirar los estados que tenga 4 de ventaja alguno de los bandos, por ejemplo este, vamos a colocar ya cuál es el bando ganador. Y tenemos aquí, por ejemplo, también Georgia, que gana el antisufragista. Entonces, imaginaros que acabamos la partida final de ronda 6 y ni el antisufragista tiene 36, ni la sufragista tiene
tiene los 36 que necesita. Entonces se hace una votación. Entonces, por orden, empezando por sufragistas, se va eligiendo un estado y ese estado se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Pues mirad, muy fácil. Cogemos los dados de 6 y miramos las cartas en efecto en la votación final, que pueden alterar el tipo de dado que usas, alterar los empates, etc. Entonces, ¿cómo se resuelve? Imaginaos que el sufragista comienza eligiendo Texas. Pues, sufragista tira el dado y el antisufragista también. Entonces, al resultado del dado, el bando que tiene ventaja le suma los cubos. En este caso sería 2 más 3, 5. Contra 3 ganaría el sufragista. Aquí el opositor podría gastar chapas para volver a tirar. Imaginaos, gasta una chapa, vuelve a tirar y saca un 4. Seguiría perdiendo. En el caso de que hubiera un empate, imaginaos que saca un 5. En principio el que gana es el antisufragista. Pero hay cartas de evento de final de votación que cambian eso y entonces los empates, en lugar de ganarlo el antisufragista, lo gana el sufragista. Así que muy atentos y atentas a los efectos al final de votación. Pues en este caso, imaginaros que ha quedado así, gana sufragistas. Pues ya quitaríamos esto y ya colocaríamos. Y entonces le tocaría al jugador de antisufragista elegir un estado. Pues por ejemplo, elegiría Alabama. Pues tiraríamos otra vez. 2 y 6. Pues mirad, en este caso 2 más 3, 5, 6 ganaría. Insisto, aquí se podrían volver a tirar dados con chapas y tal. Por eso es importante tener chapas al final de la partida. En este caso, volvería a ganar sufragistas. Y así nos iríamos turnando eligiendo estados hasta que el sufragista llegue a 36 o el antisufragista llegue a 13 y se acabe la partida. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Como veis es un juego súper sencillo que podéis explicarle a cualquiera y jugarlo en un momento. Un juego que además va a ser bastante educativo para aprender cómo funcionan las cosas. Qué difícil es a veces conseguir cosas que parecen ahora tan básicas, ¿no? Lo que costó y lo que cuestan algunas cosas aún a día de hoy, que seguramente de aquí 20 o 30 años la veremos súper naturales, ¿no? Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo, que sea súper interesante el juego, de verdad os lo recomiendo. Echadle un vistazo. No tengo noticia de que haya ninguna editorial española detrás de él. Así que nada, ya sabéis que muchas tiendas lo traen de importación y tal, y podéis echarle guante. Así que nada, gracias por ver el vídeo, suscribiros, comentad, a ver qué os ha parecido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!